Hoy en la Asamblea Nacional de Ecuador hay un intenso debate por una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal que es del año 2014. En apenas 10 años hay más de 60 reformas. Ahora hay reformas que tienen que ver con la propuesta de aumento de penas, recorte de garantías penitenciarias, aspectos interesantes en el ámbito procesal penal con respecto al recurso de revisión e incluso la importancia que se le pretende dar o destacar a informes que surjan de comisiones de derechos humanos que incluyen la de Naciones Unidas y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente en Ecuador, y pasa con la clase política, el populismo punitivo, es decir, esta tendencia a aumentar las penas, es una constante. Como que esto gana y vende votos. Eso es lo que decía Hassemer, sin duda, derecho penal simbólico. Incluso empiezo por expresar mi total desacuerdo en general al proyecto. No sé qué haya realmente de positivo, pero un pretendido aumento de penas es eminentemente populismo punitivo, o como decía Winfried Hassemer, ese gran jurista alemán, derecho penal simbólico. La verdad es que la cárcel, y también la ecuatoriana, ni resocializa, ni rehabilita, ni readapta. No. Y no obstante, la tendencia al incremento de las penas en tal vez 15 años, ¿verdad? O un poco más, la población carcelaria de 10.000 presos llegó a cuadruplicarse a más de 40.000. Hoy estamos en el orden de los 31.000 presos. Algún comentarista de opinión dice que admite que la rehabilitación en las condiciones actuales y la resocialización no son posibles. Y expresa es que, bueno, van a estar más tiempo fuera de circulación y eso garantizaría, entre comillas, la seguridad ciudadana. La tendencia en el tema penitenciario ecuatoriano, y está el informe de la Comisión Interamericana de febrero del año 2022, que tiene una serie de recomendaciones que habría que cumplir y que no se cumple. El hecho cierto es que el sistema penitenciario ecuatoriano se volvió regresivo, lo cual es inconstitucional, porque hay una tendencia a el recorte de garantías y beneficios constitucionales de excarcelación que responde a un régimen progresivo, llámese régimen semiabierto o régimen abierto. Incluso hace muchos años, hace más de una década, había la ley del 2x1. Y aunque la Constitución del Ecuador del año 2008 dice que cualquier propuesta de reforma tiene que ser progresiva y no regresiva, las propuestas de reforma en materia penitenciaria son estructuralmente inconstitucionales porque son sin duda regresivas al 100%, pero ahí están. Entonces ahora se pretende incorporar otros delitos para que no hayan estos beneficios. Miren, el sistema penitenciario ha colapsado y digo en breve tip, la delincuencia organizada de Ecuador se ha estructurado dentro de la cárcel. De alguna forma rompe el paradigma de la delincuencia organizada, referida incluso al narcotráfico, de Colombia y de México. Porque en estos países la delincuencia se ha estructurado fuera de la cárcel. En el Ecuador se ha estructurado dentro de la cárcel. Es un caso paradigmático, como digo yo. Entonces, esta propuesta de aumento de penas es eminentemente populismo punitivo. O sea, se nos quiere vender la idea de que de 24 hay que subir a 30 y de 30 a 40, etc. Se piensa a ratos en bajar la imputabilidad de los jóvenes que cometen delitos, de manera que
se baje el nivel de imputabilidad de 18 a 16 a 14 años. Eso es populismo punitivo. Y aumentando el quantum de los delitos, la tipificación penal y aumentando las penas, no es realmente como se combate. Lo que sí nos preocupa sin duda es la seguridad. Y sobre esto digo enfáticamente, están bien los operativos de seguridad, va bajando el nivel de violencia en Ecuador que cerramos en diciembre con alrededor de 47 muertes violentas por 100.000 habitantes y hoy creo que hay semanas en que hay 10 muertos, 6 muertos. ¿Y eso es positivo? Sí, pero tiene que ser sostenido el trabajo sin duda allí de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército y la Policía, que ahora se va a retroalimentar con la ayuda, la tecnología, la inteligencia, la asistencia, cooperación, entrenamiento de la asistencia penal, que fundamentalmente ya están firmados los acuerdos Estados Unidos y Norteamérica. Todo eso es positivo, pero el gobierno actual ha dado señales sí, de preocupación a un aspecto que es fundamental, que es el siguiente: tiene que atender al tejido social, que es la clase pobre, sin educación, sin trabajo. No todos los jóvenes son delincuentes, pero muchos jóvenes en el campo de la drogadicción. El Estado tiene que trabajar en recuperar y fortalecer ese tejido social. Eso sí puede augurar, aunque fuese a largo plazo, un proceso de recuperación de ese tejido. Los operativos de seguridad son importantes y esto podría permitir, para bien del Ecuador, que los grandes carteles desplacen la posibilidad del ingreso y de la salida de la droga a otros lugares. No sé, puede ser Venezuela, puede ser Brasil, está haciendo Chile, está haciendo Argentina, porque además va a haber control en fronteras, la frontera con Colombia por donde ingresa la cocaína, la frontera por Perú donde ingresan las armas, el control aeroportuario, el control marítimo, porque los puertos de Manta, de Santa Rosa, de Chandú y de Anconcito son la autopista acuática para la salida de la cocaína. Ese control va a dar resultados, sin duda que sí. Y hoy incluso el ejército de alguna forma ha retomado el control de las cárceles en el Ecuador, que manejan todo el proceso de la delincuencia organizada. Todo eso que se está haciendo es positivo. Yo soy opuesto al incremento de las penas porque ese populismo punitivo, eso no soluciona el problema de la seguridad, ni es una buena respuesta siquiera. Si no, pues se sigue aumentando las penas y se ha cuadruplicado la población carcelaria en 15 años. Esa es la dura realidad. Hay una propuesta en asamblea que se debate con respecto al recurso de revisión. El recurso de casación es recurso, como se llama, extraordinario, por vicios injudicando, mala interpretación de la ley, indebida interpretación, equivocada, etcétera, que hacen los jueces. Y los vicios improcedendo son materia de la nulidad o cuando hay afectación por violación de procedimiento, por garantías constitucionales que incluso tienen que ver con el derecho al debido proceso, que es respetar el conjunto de derechos y garantías que le asisten a un ciudadano. En cualquier país del mundo. En el Ecuador, la acción extraordinaria de protección, que es de competencia exclusiva y excluyente de la Corte Constitucional, permite que se pueda reparar el agravio que significa la violación a derechos humanos. De manera que sí tenemos una vía. Pero esta causal se la pretende incorporar al recurso de revisión. Personalmente me parece inapropiado. Además, esto abriría la puerta para que, como el recurso de revisión es un recurso excepcional, no tiene tiempo de caducidad, es contra sentencia condenatoria, se pueden haber cientos o miles de casos de personas que digan que
si durante la tramitación de su proceso que tiene sentencia condenatoria en firme, se ha vulnerado el procedimiento y se han afectado garantías del derecho al debido proceso. Esto va a generar un caos, y además estaría sin duda afectando injustamente a la cosa juzgada y también a la seguridad jurídica. Pero ahí está la propuesta. El otro tema del que pretende incorporarse al recurso de revisión es que sean vinculantes en materia de revisión los dictámenes que emitan organismos de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o cualquier otro comité o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pongamos las cosas bien claro, en su contexto como corresponde, y un análisis que tiene que ser serio y ponderado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dicta sentencias, esas sentencias sí tienen carácter vinculante para el Estado que es condenado. Incluso grandes juristas y constitucionalistas como Néstor Pedro Sagüez, Víctor Bazán, entre otros, sostienen que todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el sistema interamericano, para todos los países. ¿Por qué? Porque los estados hemos aceptado, ¿verdad?, sin reserva la competencia de la Corte Interamericana y hemos aceptado y hemos declarado nuestra conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969. Y por eso se sostiene que son vinculantes y obligatorios. Otro sector sostiene que son vinculantes y obligatorios para aquellos estados contra los cuales resuelve la Corte Interamericana. Son de cumplimiento obligatorio. Sí, pasa en Colombia, pasa en Argentina. En Argentina, recuerdo el caso Kimmel versus Argentina, donde incluso la Corte Interamericana se pronuncia porque se declare la nulidad tanto de la condena como de las reparaciones que se le obligaban a periodista Kimmel que pague. Y efectivamente, y no solo eso, se reformó el Código Penal, ¿verdad?, declarando fuera del Código Penal el tema de la injuria y la calumnia y dejando el derecho civil a reclamar. En otros momentos la Corte Interamericana ha fallado. 2005, Fermín Ramírez contra Guatemala. Fermín Ramírez estaba condenado a la pena de muerte. La Corte propuso que se declare la nulidad de la condena por violación del derecho a la defensa, que es una de las garantías del derecho al debido proceso, y efectivamente se le concedió a Fermín Ramírez el derecho a un nuevo proceso. De manera que, y incluso en este tema de la discusión de la aplicación por respecto a la convencionalidad, es muy conocido el caso Almonacid Arellano versus Chile. En ese caso, el gobierno chileno sostenía que esa reclamación estaba prescrita, que había pasado demasiado tiempo. Y la Corte Interamericana dijo: las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Y eso permitió que en Chile se vuelvan o retomen la senda de procesos que se había declarado la prescripción, porque implicaban graves violaciones de derechos humanos. Y en Argentina, después de que se dicta la ley de punto final, no más procesos, de obediencia debida, una suerte de causa de justificación para los mandos inferiores que cumplían las órdenes que emitían los mandos militares superiores, pues bien, punto final, no más procesos, obediencia debida a los que habían cumplido con la orden, quedaban exonerados de responsabilidad. Pero la Corte Suprema Argentina, la Corte Nacional, en la época del profesor Raúl Zaffaroni, declaró la inconstitucionalidad de la ley de punto final y obediencia debida y se dio paso a muchísimos procesos en los que había campeado la impunidad por estas leyes. Ecuador, hay el caso Zambrano Vélez y otros, donde también se sostuvo, y el caso de la profesora Consuelo Benavides,
que habían prescrito. Y la Corte Interamericana en ambos casos sostuvo ese tipo de delitos, que eran ejecuciones sumarias en un caso del Ejército, otro caso del Comando de la Marina, son imprescriptibles. Y el Estado ecuatoriano además dispuso que los responsables de las violaciones a derechos humanos sean procesados penalmente. ¿Por qué? Porque son imprescriptibles las acciones penales por ese tipo de delitos, que también lo tiene el Código Orgánico Integral Penal en materia de delitos de lesa humanidad. Eso está bien, y hay que respetar lo que dice la Corte Interamericana por el llamado respeto a la convencionalidad. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa con los informes o dictámenes de Comité de Derechos Humanos que pueden pertenecer al sistema interamericano o pueden pertenecer a Naciones Unidas? No son vinculantes para el Estado ecuatoriano. No son de cumplimiento forzoso, aunque podría discutirse. Pero el ejemplo es que la Comisión Interamericana en 2022 hizo un informe sobre la situación carcelaria en el Ecuador y hasta ahora no se cumplen las recomendaciones. Y por otro lado, ¿qué es lo que pretende la reforma? La reforma pretende que con un dictamen de un comité como esto de derechos humanos sea suficiente para que se convierta en una nueva causa del recurso excepcional de revisión. Eso personalmente es un contrasentido. Yo he sido profesor más de 40 años, tanto de derecho penal como procesal penal y criminología, y hago política criminal, etc. Por eso hablo sobre el tema de la cárcel. Pero en el tema del recurso de revisión, es contraria a la seguridad jurídica y es contrario al Instituto de la Cosa Juzgada que a base de un informe de un comité de derechos humanos se pretenda crear una nueva causa de revisión. Es inapropiado. La discusión está allí, hay algún tema también de interés. Y eso me parece que no sé de dónde es traído y cuál es la finalidad. Que la reserva que tiene la investigación previa que hace la Fiscalía General del Estado ante requerimiento del Consejo de la Judicatura o de la propia Asamblea, entre otros organismos, se levante la reserva. La reserva tiene una finalidad. Alguna vez con el profesor Edmundo Durán Díaz conversaba, con Edmundo éramos coautores del Código de Procedimiento Penal del año 2000 y Walter Guerrero, y conversábamos esta importancia de la reserva de la investigación. Tiene dos finalidades. Primero, que no se afecte innecesariamente el buen nombre de una persona que está siendo investigada por el escarnio público. Y lo segundo, que no haya el aviso que permita que los presuntos delincuentes puedan fugarse, ponerse a buen recaudo, traspasar bienes y lo demás. Esa es la razón de la reserva. Pero como está hoy mejorado el sistema de la investigación previa, una persona que está siendo investigada a través de su abogado tiene pleno derecho para solicitar que se le dé la información suficiente. En principio, obligaban a que vaya y se siente el abogado a leer y a tomar apuntes a mano. Hoy le permiten sacar copias siempre que no haga un uso indebido de esa información. O sea, esto del derecho a la defensa no está en este momento en cuestionamiento, no está siendo violado o violentado porque se puede acceder a la información. Pero permitir que la Asamblea o el Consejo de la Judicatura o cualquier otro organismo pueda levantar la reserva de la investigación es sumamente grave. Tiene que ver con la seguridad, incluso de la investigación. Lamentablemente a veces se filtra información y se piensa que se filtró información de lo que se había dispuesto que haga el fiscal Suárez, César Suárez, asesinado hace apenas un mes. Se filtró que estaba investigando a una persona relacionada con el crimen organizado y a las 5 o 6 horas lo mataron. Pasó. Entonces, a mí me parece que esta propuesta es una propuesta indecorosa, que no tiene sentido, que es ilegal, que afecta no solo al trabajo de la Fiscalía General del Estado, sino que afecta al éxito que se deba tener y pone incluso en riesgo el conocimiento de esta información por la seguridad
y por el tema de los bienes. Miren, son algunas de las propuestas muy importantes. Se van a volver a discutir en el pleno de la Asamblea. Puede que allí se le dé baja a algunas. Al parecer, algunas bancadas firmaron sin atender mayormente el contenido y ahora, pues, ante el reclamo periodístico y el reclamo académico, al parecer están dando marcha atrás. Hay tiempo para hacerlo. La otra opción, en la otra vía, es que si hay cuestiones positivas, el presidente Daniel Noboa pueda establecer un veto parcial, de manera que lo que no es vetado va a convertirse en ley y lo que es vetado no va a pasar. Y la otra posibilidad es que haya un veto total al proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal por toda esta serie y otros problemas más que hay. Y de esa manera se evita el riesgo de que pueda ser manipulado incluso por razones políticas o de otra índole la información e incluso las recomendaciones que puedan hacer comités de derechos humanos. Los comités de derechos humanos cumplen un rol sí muy importante y deben seguir haciéndolo sí, pero eso no debe ser materia ¿para qué? Para que se abra el cauce para unas nuevas causales de revisión. Eso atenta al recurso de revisión, que si bien es cierto es una garantía porque es imprescriptible, pero tiene taxativamente las causas por las cuales procede y se trata de una revisión de hechos y la aparición de nuevos hechos o de nuevas pruebas que puedan ser en revisión examinadas previa a la práctica de esas nuevas pruebas. Gracias.